Muy bien. Vamos a hablar un poquito de esto de la eternidad. ¿Qué es la eternidad, no? Dice Ken Wilber que San Dionisio dijo: paréceme que es necesario entender el sentido en que la Escritura habla del tiempo y de la eternidad. Con estas palabras apuntó directamente a lo esencial de la intuición mística, pues los sabios iluminados de todos los tiempos y de todas las latitudes coinciden en que la conciencia de unidad no es temporal, no se da en el tiempo, sino que es intemporal y eterna. La conciencia de unidad no sabe de comienzo y nacimiento, ni de acabamiento y muerte. Así, mientras no entendamos cabalmente la naturaleza de la eternidad, el sentido de lo real, y hablo de real con R mayúscula, se nos va a escapar. ¿Quién, pregunta San Agustín, enseñará al corazón del hombre que puede detenerse para ver cómo la eternidad, por siempre inmóvil, ni pasada ni porvenir, expresa los tiempos pasados y porvenir? ¿Quién, en verdad? Pues entender lo que es eterno, si es que en realidad tal cosa existe siquiera, parece empeño a tal punto grave, importante, poco menos que imposible, que tentados nos sentimos de retroceder ante él. En general, el hombre moderno parece tan desposeído de la más leve intuición mística que, enfrentado con la idea de eternidad, se desentiende de ella con un encogimiento de hombros, o lo explica con vehemencia positivista, o pregunta qué tiene eso que ver con la realidad práctica. Y sin embargo, afirma el místico, la eternidad no es una opinión filosófica, ni un dogma religioso, ni un ideal inalcanzable, es más bien algo tan simple, tan obvio, tan presente y tan directo que no tenemos más que abrir los ojos de una manera radicalmente empírica y mirar. Como repetidas veces insistió el maestro Zen Wampo, que decía: estás ahí, frente a ti. La razón de que el contacto con lo eterno nos parezca tan sobrecogedor se debe, en parte, a que generalmente entendemos mal el verdadero sentido de la palabra eternidad. Por lo común imaginamos que la eternidad es un tiempo muy largo, una sucesión interminable de años, cuya cifra se extiende al infinito. Pero el místico no entiende en absoluto la eternidad de esa manera, pues la eternidad no es la conciencia de un tiempo perpetuo, sino una conciencia que se da por entero sin tiempo. El momento eterno es un momento intemporal que no sabe de pasado ni de futuro. Desconoce el antes y el después, el ayer y el mañana, el nacimiento y la muerte. Vivir con la conciencia de unidad es vivir en el momento intemporal, pues nada oscurece la divina luz más densamente que la corrupción del tiempo. Así lo expresó el maestro Eckhart, que dijo: el tiempo es lo que impide que la luz llegue a nosotros. No hay mayor obstáculo para Dios, o sea, la conciencia de unidad, que el tiempo. Y no solo el tiempo, sino las cosas temporales. No solo estas, sino las ficciones del tiempo. No solo las ficciones temporales, sino la mancha y el hedor del tiempo. Pero debemos preguntarnos qué es un momento intemporal, ¿no? ¿Qué es esto de lo intemporal o lo eterno? ¿Qué instante es ajeno a una fecha o duración determinada? ¿Qué momento no es solamente fugaz y breve en el tiempo, sino absolutamente sin tiempo? ¿Podemos hablar de un momento sin tiempo? Por extrañas que parezcan al principio estas preguntas, la mayoría de nosotros tendremos que admitir que hemos conocido momentos cumbre, que parecían en efecto mucho más allá del tiempo, tanto que el pasado y el futuro se disolvían en la oscuridad. Por ejemplo, nos quedamos absortos en una puesta de sol,
sobrecogidos por el juego de un rayo de luna sobre el oscuro cristal de un estanque sin fondo, arrebatados fuera de la identidad y del tiempo en el abrazo embriagador de un ser amado, atrapados y hechizados por los ecos del trueno que resuenan por entre brumas de lluvia. ¿Quién no ha rozado alguna vez lo intemporal? ¿Qué tienen en común todas estas experiencias? Parece, y el místico se muestra de acuerdo, como si en todas ellas el tiempo estuviera en suspenso porque estamos totalmente absortos en el momento presente. Es evidente que si nos ponemos a examinar este momento presente, veremos que carece de tiempo. El momento presente es un momento intemporal, y un momento intemporal es eterno. Es un momento que no sabe de pasado ni de futuro, de antes ni de después, de ayer ni de mañana. Penetrar profundamente en este momento presente es, pues, sumergirse en la eternidad. Dar el paso que nos hace atravesar el espejo y nos adentra en el mundo de lo que no nace y de lo que no muere. Para este momento presente no hay comienzo, y aquello que no tiene comienzo es lo que no nace. Es decir, que por más que lo busques, no puedes encontrar, ver ni sentir un comienzo de tu experiencia de este momento presente. ¿Cuándo empezó este presente? ¿Empezó alguna vez? ¿No sería posible que este presente flotara tan por encima del tiempo que jamás, en ningún comienzo, haya entrado en la corriente de lo temporal? De la misma manera, no hay término para este momento presente, y lo que no tiene término es lo que no muere. Tampoco aquí, por más que lo busques, puedes encontrar, ver ni sentir la terminación de tu experiencia de este momento presente. Jamás tienes la experiencia de que el presente se acabe. Incluso si murieses, ya no estarías allí para sentir que nada se acaba. Por eso hemos oído decir a Schrödinger que el presente es la única cosa que no tiene fin. Aun suponiendo que las formas exteriores del momento presente se precipitan en desconcertante sucesión en una cascada interminable, el presente mismo sigue siendo indestructible. Permanece intocado por lo que nos han enseñado a interpretar como tiempo. En este momento presente no hay pasado ni futuro, no hay tiempo. Y lo que es intemporal es eterno. Si quieres saber qué significa la eternidad, dice el maestro Zen, Seppo, no va más allá de este mismo momento. Si no consigues entenderla en este momento presente, no la alcanzarás, por más veces que renazcas en centenares de miles de años. De manera que la noción de un tiempo perpetuo es una monstruosidad, algo imposible de concebir, captar o experimentar realmente de ningún modo. Pero el eterno ahora, este momento intemporal, es tan simple y tan accesible como tu propia experiencia presente, porque los dos son una y la misma cosa. Por eso, como dijo Wittgenstein, la vida eterna pertenece a aquellos que viven en el presente. Porque la eternidad es la naturaleza de este momento, intemporal y presente. El místico nos dice que la gran liberación, la entrada al reino de los cielos, el portal mismo que conduce más allá de los pares del pasado y el futuro, no existe en alguna parte y en ningún momento más que en el ahora. Como dice el sabio cristiano de Causade, oh vosotros, los que padecéis sed, sabed que no habéis de ir lejos en busca de la fuente de agua de vida, próxima a vosotros brota en el momento presente. El momento presente es la manifestación del nombre de Dios y la venida de su reino. Por eso, dice el místico musulmán Rumi, el sufí es un hijo del momento. Podríamos multiplicar indefinidamente estas citas tomadas de los grandes sabios de todas las tendencias filosóficas y religiosas importantes, pero todos nos dirán la misma cosa. La eternidad no se encuentra, ni se puede encontrar mañana, ni en 5 minutos, ni en 2 segundos. Es siempre ahora. El presente es la única realidad, no hay otra. Sin embargo, parece, por razones que pronto se verán, destaco la palabra parece,
Fíjense en que él le da mucha importancia a esta palabra parece. Y dice, parece, ¿por qué? Dice parece. Parece que muchos de nosotros no vivimos únicamente en el ahora. Nos demoramos en ayeres y estamos siempre soñando con mañanas, y así nos inmovilizamos con las tortuosas cadenas del tiempo y nos atamos a los fantasmas de cosas que no están realmente presentes. Disipamos nuestras energías en la niebla fantástica de recuerdos y expectativas, y así despojamos al presente vivo de su realidad fundamental y lo reducimos a un presente especioso, un magro presente que apenas se aguanta 1 o 2 segundos, una pálida sombra del presente eterno. Incapaces de vivir en el presente intemporal y de bañarnos en los deleites de la eternidad, buscamos, como anémicos sustitutos, las meras promesas del tiempo, en la renovada esperanza de que el futuro nos aporte aquello de lo que tan lamentablemente carece el presente. Y esta vida en el tiempo, si escuchamos al místico, es una vida en la desdicha. Pues el místico asevera que todos nuestros problemas son problemas del tiempo y se dan en el tiempo. Es probable que jamás lo hayamos mirado de esta manera, pero basta pensarlo un momento para ver que es del todo evidente. Todos nuestros problemas se refieren al tiempo. Nos preocupamos siempre por el pasado o por el futuro. Lamentamos muchas de nuestras acciones pasadas y nos aterran sus consecuencias futuras. Nuestros sentimientos de culpa están inseparablemente ligados con el pasado y llevan consigo tormentos de depresión, amargura y arrepentimiento. Si no lo ves claro, imagínate lo que sería vivir sin ninguna de las cicatrices de tu pasado. De la misma manera, toda angustia va ligada a ideas del futuro y trae consigo nubes de terror y expectativas de catástrofe. El pasado y el futuro son ciertamente los eslabones que forman los grilletes de nuestra desdicha. En el Bhagavad Gita dice, he venido como tiempo, el que aniquila a los pueblos, madurándolos para la hora que constituye su ruina. Madurándolos para la hora que constituye su ruina. Ahora bien, en el estricto presente no hay problemas fundamentales porque no hay tiempo. No existe nada a lo que se pueda llamar un problema presente, y si parece haberlo, un examen más atento revelará inevitablemente que en realidad está ligado con alguna culpa pasada o con una angustia futura. Pues toda culpa es un estar perdido en el pasado, igual que toda angustia es un estar perdido en el futuro. En este sentido, sostiene el místico que todos nuestros problemas se generan por obra de nuestra vívida sensación de estar esclavizados al tiempo. Como se lamentaba Stephen en el Ulises, la historia es una pesadilla de la cual estoy tratando de despertar. Y, como tan bellamente señaló Emerson, este despertar solo se produce cuando nos hacemos presentes al presente. Esas rosas que hay bajo de mi ventana no hacen referencia alguna a rosas anteriores ni más bellas, son lo que son, existen hoy con Dios. Para ellas no hay tiempo, no hay más que la rosa, perfecta en cada momento de su existencia. Pero el hombre pospone o recuerda, no vive en el presente, sino que vuelta atrás la mirada, lamenta lo pasado, o sin prestar atención a las riquezas que le rodean, se pone de puntillas para atisbar el futuro. No puede ser feliz ni fuerte mientras no viva él también con la naturaleza en el presente por encima del tiempo. Vivir en el presente, por encima del tiempo, y ser hijo del momento, parece pues que es lo esencial en todo el asunto de la eternidad y la conciencia de unidad. Pues el presente intemporal no es otra cosa que la senda angosta y recta, que según se dice, conduce desde el tiempo a la eternidad, desde la muerte a la inmortalidad. Sin embargo, al llegar a este punto debemos tener sumo cuidado con lo que entendemos. Pues este vivir en el presente intemporal, esta desnuda atención al momento presente, no tiene nada que ver con la habitual treta psicológica
de olvidarse lisa y llanamente del ayer y del mañana. El místico no dice que hayamos de vivir en el presente olvidando o procurando ignorar el pasado y el futuro. Lo que dice, y en un primer momento esto sonará peor, es que no hay pasado ni futuro. No hay pasado ni futuro. Pues el pasado y el futuro son simplemente los productos se me fue lo que estaba leyendo, ilusorios de una demarcación simbólica que se superpone al eterno ahora. Una demarcación simbólica que parece escindir la eternidad en ayer, en mañana, en antes, en después, en pasado, en porvenir. Y así el tiempo. No es un problema de que hay que liberarse, sino una ilusión que ni siquiera existe. Debemos pues tener muchísimo cuidado y proceder con la mayor cautela para entender correctamente esta percepción de lo eterno. Muchas personas, tras haber captado teóricamente que la eternidad no es el tiempo perpetuo, sino el presente intemporal, procuran entrar en contacto con este presente intemporal, concentrando su atención en el ahora, en lo que experimentan en este momento. Practican la mera atención al presente inmediato en un intento de establecer contacto con el ahora intemporal. Y es muy interesante lo que dice acá. Bien. Acá no sé. Esperen un cachito. Bien. Entonces, sin embargo, por más razonable que parezca hacer eso, de estar en la mera atención, está fuera de lugar porque el intento de establecer contacto con este ahora exige aún otro ahora en el cual pueda producirse el contacto. Dicho de otra manera, el intento de vivir en el presente intemporal exige tiempo. El intento de prestar atención al presente exige un futuro en el cual esta atención se preste. Pero no hablamos de un futuro en el cual se perciba este ahora, sino que nos referimos precisamente al ahora. En pocas palabras, que no puede uno valerse del tiempo para salir del tiempo. Pues si lo hacemos, solo conseguiremos reforzar aquello mismo que intentamos desarraigar. Que esto resulte exasperante se debe a nuestra constante suposición de que todavía no estamos viviendo en el eterno ahora y que por ello debemos dar los pasos necesarios para asegurarnos de que en el futuro viviremos en el eterno ahora. En otras palabras, suponemos que el tiempo es real y entonces intentamos destruirlo. Pero aún, peor aún, intentamos destruir el tiempo con tiempo, lo cual nunca nos va a salir bien. De manera que, como siempre, el místico no nos pide que intentemos destruir ilusiones, sino solo que las busquemos cuidadosamente, pues si el tiempo carece de existencia real, no es necesario que nos preocupemos por tratar de destruirlo. Así, antes de intentar liberarnos del tiempo, empecemos por ver si podemos encontrarlo. Pero si buscamos el tiempo y no podemos encontrarlo, ya habremos tenido un atisbo de lo intemporal. Hemos visto que la experiencia directa nos demuestra que no hay un ser separado, yo, uno, aparte del mundo de la experiencia. Del mismo modo, buscaremos ahora que la experiencia directa, cualquier prueba que pueda decirnos si el tiempo, el fluir desde el pasado hacia el futuro, existe realmente o no. Y vamos a empezar por nuestros sentidos. ¿Percibimos de veras el tiempo? Es decir, ¿tenemos la sensación directa de un pasado o un futuro? Y vamos a empezar por el oído. Vamos a empezar por el oído. A ver, ¿qué dice? De momento, vamos a concentrar la atención en el campo auditivo.
y observar el fluir de ruidos y sonidos que pasan como un caleidoscopio por nuestra conciencia. Quizás escuchemos gente que habla, un perro que ladra, unos niños que juegan, el viento, la lluvia, el grifo que gotea, ruidos en la casa, bocinas de automóviles, alguien que sonríe, que ríe. Pero reparemos que todos esos ruidos y sonidos son ruidos y son sonidos presentes. No podemos oír ruidos pasados ni sonidos futuros. Lo único que oímos siempre es el presente. No oímos ni podemos oír un pasado o un futuro. De la misma manera que todo lo que oímos no son más que sonidos y ruidos presentes, todos los olores son olores presentes y todo lo que vemos lo vemos en el presente. No se puede tocar, ni ver, ni sentir nada que se parezca a un pasado o a un futuro. En otras palabras, en nuestra percepción inmediata y directa no hay tiempo, no hay pasado ni futuro, sino solo un presente que cambia interminablemente, más breve que una fracción de segundo y que sin embargo jamás llega a su término. Toda percepción directa es percepción de lo intemporal. Sin embargo, ¿a qué se debe mi abrumadora impresión de que puedo percibir el tiempo, especialmente el pasado, toda mi historia, todas las cosas que fueron? Pues aunque entienda desde luego que en mi experiencia directa no hay pasado, sino solo un presente sin término, no dejo de estar firmemente convencido de que algo sé del pasado. Y ninguna triquiñuela verbal puede convencerme de lo contrario. Pues hay algo que me habla clara y enérgicamente de cosas que sucedieron hace minutos, días, años incluso. ¿En qué consiste y cómo es posible negarlo? La respuesta a la primera parte de la pregunta parece obvia: la memoria. Y aunque no veo directamente el pasado, ni lo siento, ni lo toco, puedo recordarlo. Solo la memoria me asegura que hubo un pasado, y en realidad, si no fuera por la memoria, no tendría idea alguna del tiempo. Además, observo que también otras personas tienen memoria, y todas hablan básicamente del mismo tipo de pasado que yo recuerdo. Supongo entonces que la memoria me proporciona un conocimiento del verdadero pasado, aunque no pueda experimentarlo directamente. Pero aquí, sostiene el místico, he cometido un error fatal. El místico concuerda en que cuando pienso en el pasado, lo único que realmente conozco es cierto recuerdo, pero agrega que ese recuerdo es en sí mismo una experiencia presente. Alan Watts precisa, pero ¿qué hay de los recuerdos? ¿Acaso al recordar no puedo saber también lo que es pasado? Muy bien, recordemos algo. Recuerda el incidente en el que ves a un amigo acercándose por la calle. ¿Qué es lo que percibes? ¿No ves realmente que tu amigo viene caminando por la calle? No puedes ir a su encuentro para estrecharle la mano, ni pedirle que te responda algo que olvidaste preguntarle en el pasado y que ahora te recuerdas. No miras de ningún modo el verdadero pasado, sino un rastro presente del pasado. De los recuerdos infieres que ha habido sucesos pasados, pero no puedes percibir ninguno. Conoces el pasado solo en el presente y como parte del presente. Así pues, jamás puedo conocer el verdadero pasado y solo conozco recuerdos del pasado, recuerdos que existen solo como una experiencia presente. Por otro lado, cuando lo que llamamos el pasado sucedió realmente, era un suceso presente. Por consiguiente, en ningún momento llego a percibir directamente un verdadero pasado. De la misma manera, jamás conozco el futuro. No conozco más que anticipaciones o expectativas que, sin embargo, forman parte, a su vez, de la experiencia presente. La anticipación, como la memoria, es un hecho presente. Si vemos que el pasado, en cuanto a recuerdo, y el futuro, en cuanto a anticipación, son ambos hechos presentes, vemos la totalidad del tiempo como existente ahora. Si se entiende esto, se aclara muchísimo lo que han dicho los místicos sobre el tiempo y la eternidad. Podemos leer la declaración del maestro Eckhart sobre los dos tipos de días bíblicos, que dice: hay más días que uno. Está el día del alma y el día de Dios.
un día, sea que hayan pasado de él 6 o 7, que hayan pasado más de 6.000 años, está tan próximo al presente como ayer. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está contenido en el ahora presente. El día del alma pertenece a este tiempo y consiste en la luz natural con la cual se ven las cosas. El día de Dios, sin embargo, es el día completo, que comprende a la vez el día y la noche. Es el verdadero ahora. Tanto el pasado como el futuro están lejos de Dios y nada tienen que ver con su camino. O, como dice Nicolás de Cusa, toda sucesión temporal coincide en uno y el mismo eterno ahora, de modo que nada hay pasado ni futuro. Y podemos entender por qué pudo hablar Dante de este increíble momento para el cual todos los tiempos son presentes. Así pues, nuestro sometimiento al tiempo y a todos sus problemas es una gran ilusión. No hay más tiempo que la hora y lo único que jamás experimentamos es el presente eterno, cualesquiera que puedan ser sus formas exteriores. Pero la mayoría de nosotros percibimos que nuestro momento presente poco tiene de eterno. En cambio, percibimos que nuestro momento presente es un presente magro, fugitivo, que apenas si dura 1 o 2 segundos. Bien, ¿dónde estaba yo? Es lo que los místicos cristianos llaman el nunc fluens, que significa el presente pasajero. Otra manera de decir lo mismo es que sentimos que nuestro momento presente está limitado, circunscrito. Parece como si estuviera aprisionado entre el pasado y el futuro, porque por obra de la confusión de los símbolos mnémicos con hechos, imponemos al presente intemporal una demarcación que lo escinde en opuestos, en pasado y futuro, y entonces concebimos el tiempo como un movimiento que por mediación de nuestro presente fugitivo va desde el pasado al futuro. Introducimos una demarcación, un límite en el territorio de la eternidad, y al hacerlo nos excluimos de ella. Nuestro presente pasajero parece así limitado de una parte por el pasado y de otra por el futuro. El pasado parece algo real y sólido que tengo detrás de mí, una realidad que puedo mirar retrospectivamente. Mucha gente siente que el pasado no solamente está detrás de ella, sino a su izquierda, probablemente porque leemos de izquierda a derecha. En todo caso, como imaginamos que la memoria apunta a un verdadero pasado, parece como si ese pasado estuviera detrás de nuestro presente. Por consiguiente lo limita y parece oponerse al presente desde atrás, desde la izquierda, desde afuera. Al otro lado de nuestro presente pasajero está el futuro. También este parece muy real y sólido, un poco más incierto, porque solo podemos conjeturar cómo será. Pero que está ahí, parece seguro. El futuro limita nuestro presente hacia adelante, frente a nosotros hacia la derecha. Como imaginamos que nuestras expectativas apuntan a un verdadero futuro, parece como si ese futuro estuviera ante mi presente, por consiguiente lo limita. Vemos pues que nuestro presente está limitado por todas partes, aprisionado entre el pasado y el futuro. Está confinado, vallado, restringido. No es un momento abierto, sino estrujado, presionado, fugitivo. Pasa, y nada más. Como el pasado y el futuro parecen tan reales, nuestro momento presente se reduce a una tajada de un bocadillo, de manera que nuestra realidad no tarda en quedar convertida en 2 trozos de pan seco sin nada dentro. Pero cuando se ve que el pasado, en cuanto recuerdo, es siempre una experiencia presente, la demarcación que hay detrás de ese momento se desmorona. Resulta obvio que no hubo nada antes de este presente. Y de la misma manera, cuando se ve que el futuro de nuestras expectativas es siempre una experiencia presente, estalla la demarcación que hemos puesto delante de ese momento.
el tremendo peso de que haya algo delante de nosotros o enfrente de nosotros se desvanece completamente. Este presente ya no está cercado, sino que se expande hasta llenar todo el tiempo, y así el presente pasajero se despliega, convirtiéndose en presente eterno, lo que los místicos cristianos llaman el Nunc Stans. El Nunc Fluens, el presente pasajero, regresa al Nunca Stans, al presente eterno. Y este presente no es una mera tajada de la realidad. Por el contrario, en este ahora reside el cosmos con todo el tiempo y el espacio del mundo. Este ahora, el Nunc Stans, es un momento sin límites. No los tiene porque el pasado en cuanto a recuerdo y el futuro en cuanto a expectativa están en él, no en torno a él. Porque fuera de este ahora no hay pasado ni futuro, no hay límites para este momento. Nada hubo antes que él, nada habrá después de él. Jamás tenemos la experiencia de su comienzo ni la de su terminación. Como dice el Sutra de la Plataforma, en este momento nada hay que llegue a ser. En este momento nada hay que cese de ser. Así no hay rueda de nacimiento y muerte a la que haya que poner fin. Allí la paz absoluta en este momento presente. Aunque es en este momento, no hay demarcación ni límite para este momento, que por eso es deleite eterno. Así pues, no es verdad que el místico huya del tiempo manteniendo las narices pegadas al presente inmediato y eludiendo de tal manera sus responsabilidades en el mundo apremiante de la historia. Si esta acusación fuese verdadera, al místico le interesaría solo el presente fugitivo, el Nunc Fluens, de apenas 1 o 2 segundos. Pero no es así. Su conciencia flota, en cambio, en el presente eterno, en el Nunc Stans. Lo que hace no es huir del tiempo, sino abrazar el tiempo en su totalidad. Es perfectamente libre de reflexionar sobre el pasado y el futuro, pero como se da cuenta de que tampoco sus reflexiones son otra cosa que sucesos presentes, no se limita nunca por el pasado y el futuro. El pasado en cuanto a recuerdo no lo empuja, y el futuro en cuanto a expectativa no tira de él, pues su presente incluye pasado y futuro, y por eso no deja fuera de sí nada que pueda empujar ni tirar. Es alguien que no está de ningún modo en el tiempo, porque todo tiempo está en él. Finalmente podríamos preguntarnos qué tiene que ver con la conciencia de unidad del eterno ahora, porque acá es lo que está planteando el autor, la conciencia de unidad con el eterno ahora. ¿Hay alguna relación entre ellos? La respuesta es que no hay relación entre ellos porque son una y la misma cosa. Como dijo Aldous Huxley, el eterno ahora es una conciencia. Fíjense en qué interesante esto. Me encantan los escritos de Aldous Huxley. No sé si leyeron algo de él, pero son hermosos. Y tal como nos referimos a ella, una conciencia de unidad. La conciencia de unidad es experiencia de la verdad de que el propio ser, lo que es uno, no tiene límites. Abarca el cosmos como un espejo los objetos que refleja. El principal obstáculo aparente a la conciencia de unidad es la demarcación primaria que nos lleva a identificarnos errónea y exclusivamente con el pequeño yo, de aquí dentro, del que imaginamos que tiene experiencias del mundo exterior. Sin embargo, como dijo Krishnamurti, el uno separado, el hombrecillo interior, se compone solamente de recuerdos. Es decir, lo que ahora percibes como el observador interior que está leyendo este libro, no es más que un complejo de recuerdos del pasado. Lo que te gusta, lo que te disgusta, lo que esperas, lo que temes, tus ideas, tus principios. Todo se basa en recuerdos. Tan pronto como alguien te pregunta, ¿quién eres? Háblame de ti. ¿Qué haces? Comienzas a recorrer tu memoria en busca de hechos pertinentes de lo que has hecho, sentido, visto.
o logrado en el pasado. Dice Krishnamurti que la sensación misma de que existes ahora como entidad aparte está basada en la memoria. Si consigues un buen dominio de ti mismo, apenas si estás ejerciéndolo sobre un recuerdo. Por supuesto, agrega Krishnamurti, no tiene nada de malo recordar el pasado, lo cual es esencial en este mundo. Sin embargo, resulta problemático el hecho de que nos identifiquemos con estos recuerdos como si existieran fuera o aparte de la hora, es decir, como si incluyeran el conocimiento de un verdadero pasado exterior. Pero atención a lo que esto significa. Porque creemos que el recuerdo está fuera de la experiencia presente, nos parece que igualmente el nosotros que recordamos está fuera de la experiencia presente. Parece entonces como si uno tuviera experiencias presentes en vez de ser sus experiencias presentes. El sentimiento de que el recuerdo es una experiencia pasada, que está detrás del momento presente, es el mismo sentimiento que el de sentirse una entidad aparte que está detrás de la experiencia presente. Si el observador parece estar fuera de la hora, es solo porque parece que el recuerdo es realmente una experiencia pasada. El observador es memoria, recuerdos. Si la memoria, el recuerdo, parece diferente de la hora, entonces el observador se siente diferente de la hora. Sin embargo, de la misma manera, cuando todo recuerdo se entiende y se ve como una experiencia presente, la base de un yo que está fuera del presente se desploma por completo. Ese tú, que no es más que memoria, recuerdo, se convierte entonces en otra experiencia presente y ya no es algo que tenga una experiencia presente. Cuando el pasado se funde con el presente, también uno, en cuanto observador, se funde con el presente. Ya no puede seguir estando fuera de este momento porque no hay lugar alguno fuera de este momento. Así pues, ver todo recuerdo como experiencia presente es socavar los límites de este momento presente, liberarlo de demarcaciones ilusorias, salvarlo de la oposición entre pasado y futuro. Y entonces resulta evidente que no hay nada detrás de uno en el tiempo ni delante tampoco. Y uno ya no tiene dónde quedarse, a no ser en el presente intemporal, en la eternidad. Bien. Entonces ahora vamos a ver esto, que dice. Esta percepción de lo que no tiene fronteras se aclara mucho, ¿no? Nos aclara mucho la naturaleza del resto del espectro de la conciencia. Cuando la psicología ortodoxa define el verdadero ser del hombre como un ego, tiene que describir la conciencia de unidad como una ruptura de la normalidad, como una aberración de la conciencia o un estado alterado de conciencia. Pero una vez que se ha visto la conciencia de unidad como el ser natural del hombre, su único ser real, entonces se puede entender el ego como una restricción y un estrechamiento antinaturales de la conciencia de unidad. Perdón. En efecto, se puede entender cada nivel del espectro como una demarcación progresiva, como una limitación o estrechamiento de nuestro verdadero ser, de la conciencia de unidad y la percepción de lo que no tiene fronteras. La naturaleza no sabe nada de este enloquecido mundo de fronteras, pues en ella no hay muros ni vallas. Sin embargo, parece como si viviéramos casi por entero en un mundo de fronteras, de murallas, de batallas. Puesto que nuestro único ser verdadero es siempre la conciencia de unidad, ¿cómo es que parecen existir otros niveles de conciencia? ¿Qué sucede para dar origen a todos estos diversos niveles de identidad? Puesto que cada nivel del espectro no es otra cosa que una progresiva demarcación y limitación de la conciencia de unidad, estudiaremos el desarrollo de las demarcaciones por el principio, la primera causa. Ya nos hemos referido a esta primera demarcación y la llamamos demarcación primaria, que es la escisión
escisiones, separación, división, entre el que ve y lo visto, entre el que conoce y lo conocido, entre el sujeto y el objeto. Y una vez construida esta demarcación, de ella se sigue una cadena de consecuencias inevitables, una multitud de otras demarcaciones, cada una de ellas construida sobre la precedente. Se despliegan los diversos niveles del espectro, se lanza a la existencia el mundo, tal como colectivamente lo conocemos, y el hombre se encuentra perdido, pasmado y fascinado, aturdido y acomplejado, dividido entre el amor y el aborrecimiento de su universo de opuestos. La religión, la filosofía, la mitología, incluso la ciencia, dieron explicaciones de este comienzo, de esta primera causa, de este impulso a la creación. Los astrónomos nos dicen que hace aproximadamente 15.000 millones de años no había nada, y de pronto, ¡bam!, de esa nada surgió una magnífica explosión que originó el cosmos. La mitología cristiana nos cuenta que hace miles de años no existía nada más que Dios, y entonces en una serie de pequeñas explosiones repartidas en 7 días, el mundo cobró existencia. Desde la ciencia, con su gran explosión, a la religión, con su gran padre, todos han intentado precisar cómo fue ese movimiento inicial de creación y manifestación. Pero por mucho que indaguen en el pasado, jamás encontrarán una solución satisfactoria a este problema de la primera causa. Por la buena razón de que el pasado no existe. La primera causa no se produjo ayer, más bien se da en el presente. Es que algo ocurre ahora, un hecho presente, una actividad presente. Además, esa primera causa no se ha de atribuir a un Dios aparte de nuestro ser, porque Dios es el verdadero ser de todo lo que es. La demarcación primaria, esta primera causa perpetuamente activa, es hechura nuestra en este momento. Pero lo más enigmático de todo esto es lo siguiente. Ahora les voy a decir. ¿Por qué ha de surgir la demarcación primaria? ¿Por qué el pecado original? ¿Ven? La demarcación primaria es el pecado original. La separación. ¿Por qué un mundo de samsara, de maya, ¿no? En un mundo así surge la desgracia de la frontera. Plantearse esta cuestión es algo muy natural, pero es un enigma tramposo. Porque cuando inquirimos el motivo de la demarcación primaria, lo que preguntaremos realmente es qué hubo antes de esta demarcación. Pero no hay nada que preceda la demarcación primaria. Es decir, nada que la cause, la produzca, la haga existir. Si hubiera una causa para la demarcación primaria, esa misma causa sería la nueva demarcación primaria. En términos teológicos, si la causa primera tuviera causa, esa sería la causa primera. De manera que, por insatisfactoria que parezca inicialmente, la única respuesta posible al interrogante sobre la demarcación primaria es que no hay un porqué, sino que la demarcación primaria surge por sí misma como nuestra propia actividad presente, pero como una actividad que en sí misma no es causada. Es un movimiento que se da en y por acción de nuestra conciencia de unidad, un movimiento que tiene muchos resultados, pero que en sí mismo no es un resultado. Podemos decir que la demarcación primaria surge de súbito, en este momento, y siempre en este momento. Hemos visto, como cuando vimos el ejemplo de lo cóncavo y lo convexo, que cada vez que se superpone una demarcación a la realidad, esta demarcación genera dos opuestos contradictorios, aparentemente. Y lo mismo sucede con la demarcación primaria, ya que ésta secciona la propia conciencia de unidad, escindiéndola por la mitad y presentándonosla como un sujeto frente a un objeto, un cognoscente frente a algo conocido, alguien que ve ante algo visto.
como un organismo frente a un medio. La línea natural, la línea de la piel, que no se puede negar, entre el organismo y el medio, se convierte en una demarcación, una valla, una separación de aquello que es realmente inseparable. Y en esa distancia, la división entre el que ve y lo visto, en esa división radica todo el conflicto del hombre. Observemos que cuando se da esta demarcación primaria, como ocurre ahora y en todo momento, el hombre ya no se identifica con su organismo y su medio, ya no es uno con el mundo que percibe, porque ahora esos dos opuestos parecen irreconciliables. En cambio, se identifica solamente con su organismo y se contrapone con su medio. El organismo es él mismo, pero la totalidad del medio es lo que no es él. El hombre fija su residencia a este lado del límite de la piel y desde ahí mira fijamente hacia afuera, hacia el mundo ajeno que lo rodea. Yo, extranjero, solo asustado en un mundo que no he hecho. Con la demarcación primaria el hombre se olvida de su previa identidad con el todo y la concentra exclusivamente en sí mismo, convertido en una unidad de cuerpo y mente. Resulta así que el hombre intenta abandonar su ser verdadero, el nivel de la conciencia de unidad, y se imagina que vive solamente como un organismo separado y aislado. Pero en esto consiste precisamente la creación del siguiente nivel importante del espectro, a saber, el nivel del organismo total. La demarcación primaria divide así en dos la unidad del organismo medio y crea los opuestos, aparentemente en conflicto. Organismo frente a medio, yo aquí dentro frente al mundo ahí fuera. Todas las demarcaciones subsiguientes se apoyarán en este primer cimiento, pues, como explicó Chuang Tse, si no hay otro, no habrá uno. Si no hay uno, no habrá quien establezca distinciones. Con la demarcación primaria, nuestro ser ahora separado parece colocado definitivamente aparte del mundo que lo rodea. Entre ambos se ha abierto una brecha infranqueable. Ya no somos el mundo, sino que estamos frente a él. La conciencia de unidad se convierte en conciencia individual. Nuestra identidad suprema en una identidad personal. El uno grande, con mayúsculas, se convierte en uno. Y así, los dos primeros opuestos principales, el sujeto que ve y el objeto visto, se ven arrancados a su eterno abrazo y se enfrentan ahora como mortales enemigos. Comienza así mi batalla contra el mundo. El medio, el exterior, se ha convertido en una amenaza, puesto que tiene el poder de erradicar lo que ahora siento como mi ser verdadero, es decir, mi organismo, la unidad de mi mente y mi cuerpo. Por primera vez hace su aparición un factor nuevo, destinado a alcanzar una importancia abrumadora. Aparece ahora el miedo consciente a la muerte. Un antiguo sabio taoísta dijo: los hombres verdaderos de antaño nada sabían del amor de la vida ni del aborrecimiento de la muerte. Entrar en la vida no era para ellos ocasión de alegría. Abandonarla no les movilizaba resistencia. Serenamente llegaban y se iban. Carecían de todo impulso de resistencia al Tao y no intentaban valerse de lo humano para resistir a lo celestial. Pero, ¿qué clase de hombre es un hombre verdadero? No estoy apegado al cuerpo y renuncio a toda idea de saber. Al liberarme del cuerpo y de la mente, es decir, el organismo separado que es la unidad de mente y cuerpo, me vuelvo uno con el infinito. En otras palabras, la muerte del organismo solo constituye un problema para un ser que se identifica exclusivamente con ese organismo. En el momento en el que el hombre separa su yo del medio, entonces, y solo entonces, surge ese miedo consciente de la muerte. Los hombres verdaderos de antaño no temían a la muerte, no porque fueran tan estúpidos,
que ni siquiera hubieran llegado a eso, sino porque al trascender el cuerpo y la mente, eran eternamente uno con el infinito. Y el hombre verdadero, como señalaría Rinzai, es en realidad nuestro propio ser verdadero, nuestra propia conciencia de unidad. Cuando una persona se da cuenta de que su ser fundamental es el ser del cosmos, entonces la muerte aparente de las formas individuales no es sólo algo aceptable, sino algo querido. Y por mi voluntad me entregué. Solo las partes se enfrentan con la muerte, no el todo. Pero tan pronto como una persona se imagina que su ser verdadero se limita exclusivamente a un determinado organismo, comienza a devorarle la preocupación por la muerte de ese organismo. El problema de la muerte, el miedo a la nada, se convierte en el núcleo central del ser que se imagina, que no es más que una parte. Este ánimo temeroso primario del ser separado le pone también en la casi imposibilidad de entender y aceptar la unidad de vida y muerte. Como todos los otros opuestos que hemos examinado, el ser y el no ser forman una unidad inseparable. Por detrás de su diferencia aparente, cada uno es el otro. Vivir y morir, el nacimiento y la muerte, son simplemente dos maneras diferentes de contemplar este momento intemporal. Todo ser que acabe de nacer no tiene tras de sí un pasado. El nacimiento es la condición de no tener pasado. Y de la misma manera, a un ser que muera en este instante, que deje de ser, no le queda futuro por delante. La muerte es la condición de no tener futuro. Pero ya hemos visto que este momento presente no tiene pasado ni futuro simultáneamente. Es decir, el nacimiento y la muerte son uno en este momento presente. Este momento está naciendo ahora mismo. Jamás se le puede encontrar un pasado, jamás se puede encontrar algo antes de él. Y sin embargo, este momento también está muriendo ahora mismo. Jamás se le puede encontrar un futuro. Jamás se puede encontrar algo después de él. Irrumpe en el ser y deja de ser en un instante, al mismo tiempo. Este presente entonces es una coincidencia de opuestos, una unidad de nacimiento y muerte, de ser y no ser, de vivir y morir. Cada momento es el último momento y cada momento es un renacimiento. Pero al identificarse exclusivamente con su organismo, la demarcación primaria, el hombre acepta solo la mitad del nacimiento y muerte. La mitad que corresponde a la muerte es rechazada. La muerte es precisamente lo que ahora teme por encima de todas las cosas. Y puesto que la muerte es la condición de no tener futuro, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el hombre rechaza la muerte, lo que hace realmente es negarse a vivir sin futuro. En efecto, el hombre exige un futuro como promesa de que no llegará siquiera a olfatear la muerte en este momento presente. Su miedo a la muerte lo impulsa siempre a pensar, planear, anhelar, a tener en cuenta el mañana. El miedo a la muerte del hombre lo hace buscar un futuro y avanzar hacia él, procurar alcanzarlo. El miedo a la muerte es lo que genera en él una intensa sensación de tiempo. Irónicamente, dado que el ser separado es una ilusión, también la muerte real del ser separado es una ilusión. Como lo dijo Hazrat Khan, la tal mortalidad no existe, a no ser como la ilusión y la impresión de esa ilusión que el hombre tiene ante sí toda la vida como temor. En este nivel, el hombre crea la ilusión del tiempo para así mitigar su miedo de una muerte ilusoria. En este sentido, el tiempo es una ilusión que ejerce presión contra una ilusión. Se cuenta de un hombre que durante un viaje en autobús se encontró con un viejito de aspecto tembloroso
el cual tenía en una mano una bolsa de papel e iba echando en ella trocitos de comida. Finalmente el otro pasajero no pudo aguantar la curiosidad y le preguntó qué era lo que llevaba en la bolsa de papel. Y el viejito dijo: una mangosta. Como debe usted saber, es un animal que puede matar serpientes. Pero, ¿por qué la lleva con usted? Es que soy alcohólico y necesito la mangosta para que espante a las serpientes cuando sufro un ataque de delirium tremens. ¿Pero no sabe usted que esas serpientes son imaginarias? Sí, claro, dijo el viejito, pero la mangosta también lo es. De la misma manera, nos valemos de la ilusión del tiempo para espantar la ilusión de la muerte. El ahora intemporal y eterno es una percepción que no sabe de pasado ni de futuro. El eterno ahora no tiene futuro, ni demarcación, ni mañana. No hay nada ni delante ni detrás. Pero tal es también la condición misma de la muerte, pues la muerte es el estado de no tener futuro, ni mañana, ni tiempo por venir. Por ello, aceptar la muerte es tanto como vivir sosegadamente sin futuro, o como dijo Emerson, viviendo en el presente por encima del tiempo. Pero al levantar la demarcación primaria, el hombre rechaza la muerte y por consiguiente se niega a vivir sin futuro. Se niega a vivir sin tiempo. El hombre exige tiempo, crea tiempo, vive en el tiempo. La supervivencia se convierte en su única esperanza, el tiempo en su posesión más preciada, el futuro en su único objetivo. El tiempo, la fuente última de todos sus problemas, se convierte así en la imaginada fuente de su salvación, y el hombre se precipita en el tiempo, hasta que llega su hora y se ve enfrentado, tal como estaba en el comienzo, con el centro mismo de su ser separado, y es la muerte. Mañana y mañana y mañana, con mezquino paso se infiltra día a día, hasta la última sílaba del tiempo registrado, y todo lo que nuestros ayeres han iluminado nos engaña, ocultándonos el camino polvoriento de la muerte. Vivimos cada momento a la espera, insatisfechos. Vivimos cada momento de paso. Y precisamente de esta manera el verdadero Nunc Stans, el presente intemporal, se reduce al Nunc Fluens, el presente fugitivo, que apenas dura 1 o 2 segundos. Y esperamos que cada momento pase a continuarse en un momento futuro, y así pretendemos evitar la muerte, precipitándonos siempre hacia un futuro imaginado. Queremos encontrarnos con nosotros mismos en el futuro. No queremos solo este ahora, sino otro ahora, y muchos más, mañana y mañana y mañana. Y así, de modo paradójico, nuestro presente empobrecido huye precisamente porque le exigimos que termine. Queremos que termine para que pueda pasar a otro momento, a un momento futuro que a su vez solo existirá para pasar.